Muy buenas noches, amigos. Estamos en la plataforma de la Coordinadora Republicana. Mi nombre es Mariela Bianchi y también queremos señalar que transmitiremos este programa especial a través del portal Abeja, BHTV, tu canal, por Cable Más, Ves Cable, Conectados TV y 29 operadoras de cables alineados a la Coordinadora Republicana. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante que obviamente tiene bastante trascendencia en el campo de la legislación nacional. Nos referimos a la plena vigencia de la Ley 32.107, que es la ley que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. Para ello, vamos a permitirnos darle lectura al texto de la norma, no sin antes señalar que tenemos el honor de contar con los congresistas autores de esta ley, que es el congresista Fernando Rospigliosi y el congresista José Cueto, quienes amablemente han querido compartir los alcances justamente de esta ley, que tiene bastantes efectos, básicamente en lo que es la prescripción de los delitos mal llamados de lesa humanidad, y que evidentemente pues ha servido en muchos casos para hacer una persecución judicial a través y política a los militares y policías que nos defendieron contra la lacra terrorista allá en los años 90 y 2000. Vamos a permitirnos brevemente dar una lectura rápida de esta ley para luego darle pase al congresista Fernando Rospigliosi y posteriormente al congresista José Cueto, a fin de que nos den los alcances, nos ilustren sobre el contenido de esta norma, porque tenemos entendido que actualmente una congresista, obviamente, de corte comunista, la congresista Bazán, a través del proyecto de ley 8588-2024, pretende la derogación de esta ley que justamente acaba de ser aprobada y ya publicada. Vamos a dar el pase brevemente al contenido de esta ley para posteriormente dar el paso al congresista Fernando Rospigliosi. Artículo 1. Ley que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. Artículo 1. La presente ley tiene por objeto precisar la aplicación y los alcances de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, considerando la entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en el Perú y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, de conformidad con los principios de legalidad y de prohibición de retroactividad. Artículo 2. Vigencia del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano el 1 de julio del 2002, en concordancia con el artículo 126 del referido estatuto. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional tiene competencia temporal. Artículo 3. Vigencia de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. La Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad entró en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano el 9 de noviembre del 2003, en concordancia con el artículo 8 de la referida convención. La Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad es de aplicación únicamente respecto de los hechos sucedidos después de su entrada en vigor en el ordenamiento jurídico peruano. Los delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia para el Perú del Estatuto de Roma y de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, según lo dispuesto en los artículos 2 y 3, prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional. La inobservancia de las disposiciones contenidas en la presente ley constituye una vulneración del principio de legalidad y de las garantías del debido proceso, siendo nula e inexigible. Artículo 5. Y retroactividad de los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio del 2002,
bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra. Disposición complementaria final. Única, alcances. Los alcances de la presente ley son de aplicación automática en toda la jurisdicción nacional de la República a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial Peruano bajo responsabilidad. Comuníquese a la señora Presidenta de la República para su promulgación. Bueno, esta ley ha sido aprobada por insistencia y bueno, el día de hoy ya está plenamente vigente y publicada en el Diario Oficial Peruano. Congresista Rospigliosi, le damos el pase para que nos dé los alcances sobre la ley y nos explique a la población en general las implicancias de la misma. Esta ley que presentamos con el congresista José Cueto está vigente ya, como tú has dicho, Mariela, es de aplicación inmediata. Lo que hace esta ley es reiterar un principio esencial que está contenido en la Constitución peruana y que está contenido en el Código Penal y todas las normas vigentes en el país, que es que las leyes no son retroactivas. Estas normas que fueron aprobadas el 2002, el 2003, la adhesión del Perú a determinados tratados y convenios internacionales, hacen que a partir de ahí rija esta imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, pero no antes. No puede juzgarse, ni procesarse, ni sentenciarse a nadie por dispositivos legales que no existían en el momento en que se cometieron los hechos. No obstante, a pesar de esta cosa tan evidente para cualquiera que las leyes no son retroactivas, este es un principio del derecho que viene del derecho romano, que tiene hace más de 2000 años de vigencia en la civilización occidental y cristiana. No obstante, esto ha sido tergiversado, manipulado por un sistema judicial caviarizado y ha sido usado para perseguir a militares y policías que derrotaron al terrorismo en las décadas del 80 y del 90. Son centenares de militares y policías, algunos que están sentenciados y otros que están siendo perseguidos, procesados incesantemente a partir de esta violación flagrante de la ley. Entonces, con esta norma que ya ha sido aprobada y promulgada por el Congreso, es necesario que aquellos que están afectados inmediatamente actúen ante el sistema judicial para, en el caso de los que están presos, detenidos, sentenciados, sean inmediatamente liberados y en el caso de los que están procesados, los procesos se corten. Ese es el efecto que tiene la ley. Algunos abogados caviares están haciendo un escándalo diciendo que hay normas internacionales que son de aplicación en el Perú, como si existiera un gobierno mundial que da leyes y que todos los países del mundo tienen que cumplirlo. Eso es una tontería, una necedad, eso es falso. Si hay alguna disposición o un tratado internacional, este solamente entra en vigencia en el país a partir de que el Congreso lo aprueba. Y el Congreso aprobó, como tú has señalado o has leído, esta ley aprobó el 2002, 2003. Antes de eso, ningún tratado internacional, ninguna convención, ninguna resolución de Naciones Unidas ni de nadie tiene vigencia legal en el Perú. Solamente cuando el Congreso peruano acepta, adhiere determinados tratados o convenciones. Entonces, esto es clarísimo, pero con esta ley se reitera y esperemos que el sistema judicial actúe con la celeridad necesaria para evitar que los militares y policías que derrotaron al terrorismo, muchos de los cuales son octogenarios o nonagenarios, sigan detenidos o sigan torturados en estos procesos judiciales interminables. Ok, congresista, muchas gracias por sus alcances. Congresista José Cueto, por favor, le cedemos el uso de la palabra. Gracias, Mariela. Fíjate, bueno, yo estoy acá, no sé si me puedan captar mejor
por la otra señal que estoy esperando que vean el pase. Sí, sí lo captamos, congresista. Continúe. Ok, bueno, fíjate, amén de estar totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Fernando, es bueno también remarcar que nosotros estamos solamente haciendo cumplir lo que las mismas normas determinan. Cuando el Perú se adhiere a estas convenciones, ¿no? Lo que hace es marcar. Voy a salir. Dame un segundo para que no haya doble eco. Lo que hace nuestro ordenamiento, ¿no? Es simple y llanamente marcar lo que se llama una reserva. Y con eso el Perú entró a... Y con eso el Perú deja clara su posición de que si bien se adhiere a estos dos mecanismos internacionales, ¿no? Pone una reserva que va en concordancia con lo que dice nuestra Constitución. Ninguna ley es retroactiva. El mismo Estatuto de Roma lo dice y nosotros como gobierno, hemos tomado esa parte, hemos hecho la reserva adecuada y en consecuencia, de ahí para adelante, todo delito que se cometa bajo esta figura de la lesa humanidad y todo lo demás, deben ser considerados de esa fecha en adelante. Y no, acá los jueces y fiscales que han sido, no voy a decir ni siquiera entrenados, en realidad adoctrinados por estas ONGs caviares, por esta gente pro derechos humanos, obviamente solamente de delincuentes y terroristas, se han encargado de ir adoctrinando, ideologizando a estos jueces y a estos fiscales para que una vez que lleguen los casos, los mantengan en vilo durante sabe Dios cuántos años. Como bien ha dicho Fernando, tenemos gente ya de 70, 80, algunos de 90 por ahí, que están siendo mantenidos, entre comillas la palabra, en estos interminables juicios que no solamente le han destruido la vida al titular, sino también a la familia. Y eso no es justo con la gente que tuvimos que luchar, y me incluyo porque yo he estado en esa época, en zona de emergencia, en batallones, en fin, juntamente con muchas otras personas, de los cuales un número han sido involucrados, de repente alguno con justa razón por algún exceso, pero de ahí a darle esta figura de la lesa humanidad para mantener estos juicios interminables, ha sido realmente una injusticia. Han eliminado los tiempos de prescripción de los delitos o supuestos delitos que algunos de ellos habrían cometido para mantenerlos vigentes hasta el día de hoy. Muchos de estos casos, ahora, con la acción de esta ley, que como escuché a un abogado que se refería a la misma y que decía efectivamente, si los jueces, si nuestra justicia hubiera hecho lo que manda la ley, hubiera sido de repente ni siquiera necesaria sacar esta ley. Solo tenía que cumplir lo que decía nuestro ordenamiento, que dicho sea de paso, en nuestro Código Penal no existen los delitos de lesa humanidad. Hasta el día de hoy no existen. Entonces, esto ha sido una figura mediante la cual, desgraciadamente, nuestra justicia ha sido politizada durante tantos años. Y creo que ya es hora de parar esto. Va a ser una lucha, viene la segunda etapa de esta lucha. Ya he visto el día de hoy, me han hecho llegar algunos abogados que ya han presentado, ¿no?, sus oficios, sus demandas en base a esta ley para que cese de una vez el proceso al cual se hayan inmerso. Y por supuesto, ya salieron todos los jueces, caviares. Hay uno que, en la forma más irresponsable que puede haber, ha dicho que con esto se van a liberar a terroristas. Una mentira de la peor calaña. No hay un solo terrorista, ni uno solo que haya sido juzgado por delito de lesa humanidad. Y ellos sí han arrasado con ciudades, con poblaciones, que calza dentro de la figura de lesa humanidad. Pero para ellos siempre los delitos van a ser cometidos por las entes del Estado, en este caso las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Así que nada, estamos ahí, ¿no? Gracias a Fernando, con el cual hemos compartido esto y estamos en esta lucha. Y esperemos
de que la gran mayoría de los jueces que realmente valoran a sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional den la lucha, porque se van a oponer. Ha salido una serie de, hasta el procurador en la época de Fujimori, la época del terrorismo, lo que se vio hablando y recomendando a los jueces que no le hagan caso a esa ley. Con ese tipo de Wow. recomendaciones, pues mañana vamos a tener, ¿no?, gente y jueces que no le hagan caso. Pues si yo voy y mato a alguien, bueno, esto es un delito, bueno, pero yo soy juez y puedo ejercer el control difuso, no le hago caso. Eso es lo que están buscando. Es increíble. En este escenario que tenemos ya una ley aprobada y que obviamente ha sido aprobada por amplia mayoría, sin embargo, vemos un escenario que se viene, como usted señala, una segunda etapa, en un contexto de jueces que no estarían necesariamente dispuestos a aplicar esta ley. Como población civil, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer? ¿De qué manera podemos contribuir a que esta ley se afiance, digamos, no solamente en el sistema jurídico, sino sobre todo combinando a estos jueces, pues que definitivamente tienen un corte ideologizado y vemos que a estas alturas, me permitan citar al general Juan Rivera Lazo, que ya tiene 20 y tantos años preso, y como él muchos otros, pero este supuesto ahí, según su testimonio señala, el IDL quisieron que él declare que Fujimori había dado las órdenes justamente para asesinar a ciertos opositores, y él se negó y fue uno de los motivos por el cual hasta ahora está preso. La pregunta que todos se hacen es por qué, a pesar de que habría prescrito ya este delito, ellos continúan teniéndolo preso, ¿no? Esperemos que a través de la vigencia de esta ley él pueda salir libre lo más pronto posible. Congresista Rosprillo, si quisiera sus comentarios y luego pasamos al comentario del congresista Cueto. En el caso de general Juan Rivero Lazo, injustamente detenido de hace más de 20 años, entiendo que hay una apelación suya ante el Tribunal Constitucional. Eso es parte de su proceso. Ahora, como decía el congresista José Cueto, esto de la lesa humanidad no solamente se ha aplicado de manera ilegal retroactivamente, sino que además no está considerado en el Código Penal. Y no puede aplicarse este criterio a nadie si no está debidamente tipificado en el Código Penal. ¿Cuál es la pena para los delitos de lesa humanidad? No existe, porque no está en el Código Penal. ¿Cuáles son las características que hacen que un delito sea de lesa humanidad? No cualquier delito es lesa humanidad. Para que sea catalogado como lesa humanidad tiene que ser un delito gravísimo, tiene que ser sistemático, tiene que haber un plan para ejecutarlo, tiene que haber orden, es decir, tiene que haber una serie de características. ¿Acaso alguno de los fiscales o jueces que han usado ilegalmente este instrumento alguna vez se han molestado en caracterizar los supuestos delitos cometidos por militares y policías como lesa humanidad? ¿Por qué el hecho ocurrido en tal fecha, en 1990, es lesa humanidad? No lo dicen. No lo dicen por una sencilla razón, no pueden decirlo. Entonces, es una cadena de ilegalidades que han venido cometiendo. De otro lado, esto de que algunos pretenden aplicar, como decía José Cueto, el control difuso, también es una artimaña que no debe ser aceptada. En el sistema republicano tenemos división de poderes. El Congreso aprueba las leyes, el Congreso no las aplica, el Congreso aprueba las leyes. El sistema judicial, el Poder Judicial, aplica las leyes. El Poder Judicial no es el que elabora las leyes. Por eso, para eso está la división de poderes. Uno hace las leyes y el otro las aplica. Entonces, si algún juez considera que esta ley es inconstitucional, puede ser una opinión, que vaya al Tribunal Constitucional. Para eso existe el Tribunal Constitucional, precisamente. Si hay una ley que no es constitucional, el tribunal
la derogará. Pero no puede ser que nos vengan a amenazar ahora con esto de que no, a mí no me gusta la ley y no la aplico. Qué bonito, ¿no? A mí no me gusta la ley y no la aplico, así funcionan las cosas, no puede ser, pues. Entonces, tú preguntabas, Mariela, ¿qué puede hacer la sociedad en este sentido? Si algún juez se atreviera a no acatar la ley, yo creo que desde la sociedad civil deben poner su cara en un cartel y denunciarlo como una persona que está violando la ley, mal utilizando el cargo que tiene y sirviendo de cómplice a los caviares y a los herederos del terrorismo que quieren perseguir eternamente y sancionar ilegalmente a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que derrotaron al terrorismo. Yo creo que ya no podemos seguir dejando pasar a algunos magistrados que se prestan al juego de los caviares y de los herederos del terrorismo. Deben ser señalados clara y públicamente. Claro que sí, congresista, y desde ya le traslado el sentir de un buen grupo de abogados patriotas que están dispuestos, que estamos dispuestos, porque la que le hablo también soy abogada, a presentar las denuncias y quejas del caso en caso de que estos jueces justamente se atrevan a no aplicar esta norma de obligatorio cumplimiento. Congresista Cueto, sus alcances, por favor. Sí, mira, yo solamente agregaría lo que bien ha dicho Fernando, es que la misma norma que se ha promulgado dice claramente que esto es de obligatorio cumplimiento y los jueces tienen que cumplir. Acá no juega el control difuso, acá no juega el que aplica si me da la gana, acá no juega que de repente este grupo que a veces tienen los jueces donde determinan qué ley se aplica o no se aplica o cómo se aplica. Acá la ley es bien clara. La ley te dice con meridiana exactitud lo que tienen que hacer tanto la parte de los abogados, de los militares y policías que están en este momento en estos pleitos, como lo que como deben actuar los jueces que tienen que van a recibir estos o que están comprometidos en estos casos. No hay medias tintas acá. Y nuevamente, acá, aparte de hacerlos públicos, que hay que hacerlos públicos, ya aquellos jueces que no quieran cumplir la ley, también le tiene que caer su denuncia por prevaricato. Y me alegro mucho escucharte, Mariela, porque efectivamente mucha de esta gente, sobre todo nuestro personal, ¿no? Que no tienen ya, seguro que no tienen ni fondos para poder seguir sobreviviendo en estos juicios interminables, van a necesitar de un grupo de abogados que se encarguen de que esto se haga una realidad y que esta gente pueda por fin respirar el poco tiempo, mucho tiempo que le quede de vida, ¿no? Con su familia y sin tener esta espada de Damocles, ¿no? Encima de ellos, con estos interminables juicios bajo esta figura que nunca debió aplicarse. La ilegalidad ha estado campeando. Ya es hora de que el principio de legalidad funcione como debe ser y es hora de empezar a ir cambiando de alguna manera a todas este accionar manejado por los caviares dentro de la justicia peruana. Yo creo que es momento de empezar a cambiar y creo que esta ley ha dado un inicio para esta lucha que se tiene que brindar contra toda esta caviarada. Y yo me permito mencionar a los héroes de la pacificación y aquellos que realmente lucharon y vencieron contra el terrorismo. Y quiero hacer memoria también de alguien que me inoculó, digamos, este compromiso, ¿no? Para defender justamente a las Fuerzas Armadas y Policiales. Hago memoria del almirante Ian Pietri, con quien los últimos tiempos de vida pude compartir un poco más. Y él tenía esta carga también, porque también era uno de los que estaban siendo acosados a través del sistema judicial y me compartía pues ese sentir de luchar justamente porque tantos militares y policías en su momento no fueron indemnizados, muchas viudas, muchos huérfanos que quedaron en el camino sin ser indemnizados, sin embargo pues estos terroristas realmente llegaban hasta la Comisión, la Corte Interamericana para recibir grandes
indemnizaciones y victimizándose, dejando al Estado peruano pues con una mala imagen, contando un cuento, una narrativa totalmente distorsionada de lo que fue realmente el terrorismo. Así que desde ya expreso justamente ese compromiso, esa solidaridad, y también quiero hacer mención a algo que nos preocupa, es justamente la Junta Nacional de Justicia, y a través de esta plataforma considerar si la Junta Nacional de Justicia va a cumplir de aquí para adelante su papel, el Congreso en qué medida puede justamente concluir este tema de fiscalizar el papel que ellos han venido haciendo y vienen haciendo para que este sistema de designación de jueces y fiscales sea el más transparente y probo posible, eliminando el corte ideológico que ellos puedan tener. Congresista Rospigliosi, sus alcances, por favor. Congresista, no lo escuchamos, el audio está apagado. El audio está apagado. Como Ahora tú sí. sabes, Mariela, la Junta Nacional de Justicia se impuso como parte del asalto de la coalición vizcarrista al sistema judicial. 2018-2019, ellos, aprovechando la corrupción que había en el Consejo de la Magistratura, no modificaron ese organismo, sino lo liquidaron y lo reemplazaron por otro organismo hecho a su imagen y semejanza, al cual controlaron desde el primer día. Entonces, este instrumento, Junta Nacional de Justicia, se ha convertido en un organismo poderosísimo al servicio de esta coalición, de esta mafia caviar, Vizcarra y varios sinvergüenzas más que tienen un poder inmenso, porque la Junta de Justicia es la que nombra jueces y fiscales y la que eventualmente sanciona a jueces y fiscales. El poder que tienen es entonces enorme. Y utilizando este instrumento han hecho barbaridad y media, como destituir sin motivo alguno a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y hemos visto cómo también violando toda la legalidad han restituido en la Junta de Fiscales Supremos a Zoraida Ábalos, a pesar de que el Congreso, en uso de atribuciones, la había inhabilitado para ese cargo. Y luego también este sistema judicial que depende de la Junta de Justicia repuso también a dos miembros de la Junta que habían sido destituidos en uso de sus facultades por el Congreso. Entonces, se está haciendo realmente una serie de cosas totalmente ilegales e inadmisibles en el sistema judicial. Ahora hay varias propuestas para hacer cambios en el sistema. Hay una propuesta de la congresista Chaí, pero hay varias otras también para hacer cambios en el sistema judicial. Pero lo que está claro es que esta Junta Nacional de Justicia, caviarizada y politizada, ha cumplido y sigue cumpliendo un papel nefasto en el sistema judicial. Y yo creo que es necesario que aquellos que han incumplido y violado las normas reciban una sanción como merecen. Yo espero que haya posibilidad de hacer los cambios necesarios en el Congreso ahora. Ahora, ya sabemos que hay también 13 bancadas, que el Congreso está muy fraccionado como producto de lo que ocurrió en las elecciones de 2021, 13 bancadas más, algunos que no están agrupados, entonces no es fácil alcanzar las votaciones que se requiere, votaciones calificadas en estos casos de 2/3, pero yo espero que se puedan alcanzar los consensos necesarios para hacer los cambios indispensables en lo que se refiere a la Junta de Justicia, que, insisto, reitero, repito, está jugando un papel nefasto en la administración de justicia en el Perú. Y mientras a ciertos miembros de la justicia tener un corte ideologizado, vamos a ser transparente y probo al que todos.
A ver, te escuché un poco entrecortado, Mariela, pero me imagino que sobre el mismo Y tema de la ANJ, ¿no? con respecto al corte ideologizado de ciertos miembros de la Sí, Junta bueno, Nacional de Justicia, lo que aspiramos justamente es que mientras ellos se encuentren en ejercicio, vamos a ver limitado un poco el accionar la aspiración que todos los ciudadanos tenemos de contar con un sistema judicial probo, íntegro y justo realmente, ¿no? Que imparte verdadera sí. justicia. Sí, bueno, y ahí el trabajo viene realmente de nosotros, del Congreso, para seguir insistiendo, para retirar a estos pésimos elementos que de justicia no tienen absolutamente nada, ¿no? Están ideologizados, están adoctrinados, ¿no? Desde la época de Vizcarra y compañía, que solamente se encargó prácticamente de copar todo el sistema, tanto del Poder Judicial, ¿no? A través de la JNJ como del Ministerio Público, con fiscales que realmente han dejado mucho que desear en su accionar, ¿no? Dedicándose a perseguir a quienes se oponen a la figura ideológica que ellos manejan y por supuesto con una JNJ también ideologizada, entrenada y adoctrinada por todas estas ONGs y que se han preocupado de ir subiendo y cambiando jueces a su libre albedrío y dependiendo de la nefasta reposición, creo que le llaman a, ¿no? Los abogados cuando tienen que ser ratificación es la palabra, perdón. Eso es inconcebible. Eso es inconcebible, por lo menos para mí. Yo no soy abogado, pero eso para mí es inconcebible, porque esa es la herramienta de coacción que tienen con los jueces. Yo te voy a ratificar, pero ojo, ¿no? Tal cosa, ¿no? Y ahí está el ejemplo más claro. El Congreso defenestra a dos de estos señores y ellos obviamente presentan, ¿no? Sus habeas corpus, sus reclamos, o como le quieran llamar a la cuestión legal, y obviamente termina en alguno de estos jueces. No por tanto nivel, porque tienen un montón de jueces ¿no? Que no son ni siquiera titulares, pero que los hacen actuar en contra de una decisión soberana del Congreso. Y tenemos que estar recurriendo no una, dos, tres veces, a pesar de que hay sentencia del TC que le ha dicho claramente, no ahora, hace tiempo atrás, le ha dicho al Poder Judicial a todos los jueces, absténganse de meterse contra las decisiones que son propias del Congreso. Porque si no, a este paso, ¿no? Mañana más tarde, vamos a tener nosotros como Congreso sacar normas y que le digamos de repente a X y personas o instituciones, ¿saben qué? No le hagan caso a esa sentencia del juez tal o cual, o no le hagan caso a la Suprema y ustedes puedan seguir en posesión de un título o pueden hacer cualquier aberración. O sea, ellos se han encargado de tirar al piso la división de poderes y eso atenta directamente contra la gobernanza. O sea, no podemos permitir eso. Por eso, repito, tenemos que seguir insistiendo para sacar a esta gente y esperar que el defensor del pueblo pues haga su trabajo rápidamente para sacarlos del camino. Y el TC, que ojalá tuviera un poquito más de celeridad en estas cosas que van directamente en contra de la gobernanza del país. Y hace rato han debido nuevamente sentenciar finalmente a estos dos señores y sacarlos. Y todo lo que han hecho desde el momento, ¿no? Que fueron defenestrados y fueron repuestos por una orden judicial que para mí no tiene validez, pero que inmediatamente salió la IMAJ, JNJ lo reconoció, lo volvió a... Y por supuesto hicieron, por ejemplo, ¿no? La ratificación del señor Crovetto, cuando ya había sido no renovado, ¿no? Y al toque salió también lo de la RENIEC. O sea, ya lo único que falta es que Salazar Arenas le pida a la JNJ que lo mantengan y nuevamente nos quedemos con todo este mismo aparataje electoral que lo único que va a lograr es seguramente tener otras peores elecciones en el 2026. Entonces, tenemos que seguir insistiendo y temas como este que se puedan ver y se puedan ventilar en programas como el tuyo y sobre todo en cualquier medio para que la población se vaya enterando, porque la potencia que tienen ellos en los medios es impresionante, pues tienen todos los medios, gran cantidad de medios a su disposición y se encargan de meter, no de agarrar al Congreso como piñata y no solo al Congreso, al Ejecutivo, a todos los que van en contra de su forma de pensar, ¿no? Y ahora están pues, con el tema, que es el tema principal, ¿no? Con la famosa
le llaman la imprescriptibilidad de los delitos, como si una imprescriptibilidad sea igual juicios enormes, cuando un debido juicio tiene un tiempo razonable, y eso es un derecho constitucional, que por supuesto ellos no les ha importado y los tenemos acá durante 20, 30 años. Eso sí no ven, eso no ven. Entonces, tenemos que seguir en esta lucha, Mariela, no nos queda de otra. Hay un tema muy importante que hemos observado. Vemos jueces y fiscales que liberan a delincuentes, que inclusive hasta en fragancia y que les dan libertad inmediata. Sin embargo, vemos que algunos policías en el uso de su arma de reglamento han sido encarcelados. Si más no me equivoco, hace poco ha fallecido un policía que fue encarcelado en Piura, obviamente con un juez definitivamente de corte ideologizado que ha dispuesto su encarcelamiento y bueno, en circunstancias que hasta ahora no sabemos, ha fallecido. Sin embargo, vemos que hace unos días nos hemos enterado de que en julio fue liberado un terrorista internacional, un cabecilla iraní, que nos resulta inexplicable que la sala de apelaciones haya resuelto su liberación, haya expuesto su liberación. ¿Qué opinión les merece esto? Damos el pase en primer lugar al congresista Rospigliosi y luego usted, el congresista Cueto. Congresista Rospigliosi, ¿qué opinión le merece esta liberación de delincuentes y de terroristas y el encarcelamiento sistemático de policías en el uso de su arma de reglamento? Es inaceptable esto que ha ocurrido con este acusado de terrorismo iraní que fue detenido por la DIRCOTE. Hay que tener en cuenta que en este caso la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional actúa naturalmente en coordinación con otras agencias de otros países, porque el terrorismo es un delito internacional y estos criminales se mueven por todo el mundo. Entonces, había ya la información que señalaba que este iraní había captado a dos delincuentes peruanos para cometer un atentado contra un ciudadano israelí en el Cusco. Y a pesar de todas las evidencias, el Poder Judicial ha liberado a este sujeto. Es gravísimo lo que está ocurriendo en el Perú. Y esto no es un hecho aislado, desgraciadamente, porque como tú has señalado, Mariela, sistemáticamente el sistema judicial libera a delincuentes y persigue a policías. Uno de los problemas que tenemos acá es el nuevo Código Procesal Penal que tiene cosas absolutamente increíbles, como por ejemplo, le ha quitado a la policía la investigación preliminar. Esto no ocurre en ningún país civilizado del mundo. En todos los países civilizados del mundo, la policía investiga y la fiscalía procesa. Así es, en todas partes, y así era antes en el Perú. Pero este Código Procesal Penal ha quitado eso. Para eso ya hay un proyecto de ley que está ya aprobado en comisiones, espero que se apruebe en esta legislatura, para restituir a la policía la capacidad de investigación preliminar. Eso es elemental, como digo, eso es básico y tiene que aprobarse lo más pronto posible para evitar o por lo menos limitar la capacidad de fiscales y jueces para liberar a delincuentes, porque si una vez que está el atestado policial o el informe policial, como se llama ahora, ya a ellos les será más difícil porque ahí ya se señalan los elementos que acusan a la persona o que prueban que la persona detenida tiene tales y cuales delitos en su haber. Entonces ahí les será más difícil a fiscales y jueces o imposible para ellos liberar a delincuentes como vienen haciendo ahora o a terroristas como o presuntos terroristas como en el caso de este iraní. Yo creo que esto es también una tarea que está en manos del Congreso, pero también yo creo que el gobierno también debería ponerse un poco más firme ante este tipo
de hechos, ¿no? El gobierno tiene que actuar con más energía frente a un sistema judicial que está haciendo agua por todas partes. Esto está llevando a una situación insoportable al país. Congresista, y con respecto al escarcelamiento de policías que han venido usando su arma de reglamento en situaciones en donde han tenido que intervenir, ¿qué opinión le merece este accionar de ciertos jueces que realmente de alguna manera se evidencia que han hecho cierta persecución a los policías que evidentemente en el uso de su arma de reglamento han defendido el orden público? Están actuando también ilegalmente, porque hay una ley aprobada por el Congreso, una ley que se llama justamente de protección policial, que fue una ley que presentó Jorge del Castillo en un Congreso anterior y que fue, Vizcarra se negó a promulgarla y la promulgó Manuel Merino cuando era presidente del Congreso. Es una ley que se llama de protección policial precisamente y que en caso de aplicarse evitaría que se cometan estos atropellos. Pero yo he sido testigo, yo he hablado con policías en el caso de algunos efectivos policiales que abatieron a delincuentes o hirieron a delincuentes y han intentado ser detenidos inmediatamente por los fiscales. Los fiscales han dado orden de detención y algunos policías, algunos comisarios, algunos policías han negado y no han aceptado estas disposiciones y han mantenido a los policías fuera del alcance de esta gente. Entonces, hay una pelea ahí que es muy fuerte, que perjudica, por supuesto, todo el sistema, pero que es responsabilidad, sobre todo, de los fiscales. Entonces, yo creo que esto hay que denunciarlo, pero también hay que modificar estas normas, devolver la investigación preliminar a la policía y también hay en el Congreso un proyecto de ley presentado por el congresista Víctor Flores que reitera también, estamos en reiteraciones, pero es indispensable, así como esta ley de la que hemos hablado reitera que la ley de humanidad no puede ser aplicable antes de que fuera aprobada por el Congreso. Esta ley reitera también lo de la ley de protección policial y especifica determinados artículos y incisos de artículos en el Código Procesal Penal para evitar que se sigan repitiendo este tipo de atropellos contra los policías que hacen legalmente, legítimamente, constitucionalmente uso de sus armas para enfrentar delincuentes. Así es. Congresista Cueto, sus alcances, por favor. Mira, Congresista Cueto. sí, a todo lo que acaba de decir Fernando, habría que agregarle también que también se sacó existe una norma ya legal de la legítima defensa, que si bien es para cualquier persona, para que se pueda defender, también alcanza a cualquier policía porque es un ciudadano también, y más si es que está, ¿no?, en funciones. Todo esto de acá, que es una maraña armada por toda esta gente, ¿no?, desde la JNJ, los jueces, fiscales, pues, y que están buscando que haya un desgobierno realmente. Lo siguiente que tendríamos que hacer si no se cambia y estos jueces no entienden que el policía está ahí para resguardar la vida de los demás y la propia, por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Que exactamente la policía ordene ¿no? O simplemente no le haga caso a estos fiscales que inmediatamente están ahí. Me acuerdo mucho del caso de este chico en Piura, que usó su arma, todo, y vinieron no uno, cinco fiscales. Cinco fiscales fueron a echarle no, las garras a este muchacho. ¿Qué es lo que tendría que haber pasado ahí? Que el ministro, el ejecutivo o la policía se ponga fuerte y le diga, no, no, nadie se lo lleva. Y empezáramos en este tipo de, ¿no?, de juegos de contrapoder entre un poder judicial o el Ministerio Público y la policía que no acepta esto. Y para eso se están dando estas normas, para que no sucedan. Pero aún así, mira, teniendo la norma del Castillo, ¿no?, la de legítima defensa, que es una réplica de la doctrina del Castillo, no, no es de Jorge del Castillo, es una doctrina que habla justamente de la defensa del sistema policial, ¿no? Entonces, estas cosas se están dando para justamente proteger a nuestras fuerzas del orden. Pero, nuevamente, la lucha viene
contra estos jueces y fiscales que están ideologizados, que han sido entrenados para mellar, ¿no?, la moral y la capacidad, porque no es solamente el tema moral, ya sabemos que hace muchos años cada día les recortan más los presupuestos, ¿no? No puede ser que los policías tengan que estar, cuando tienen algo de plata, cuando les queda algo, están comprando sus propias municiones, ¿no? Y vemos las escuelas como están, las comisarías como están, cuando eso debería ser una labor del Ejecutivo. En este país, mucha gente cree que el Congreso es la solución de todo, cuando es el Ejecutivo el que tiene el dinero, cuando tiene las disposiciones, que son órdenes que deben dar, y tiene la ley de su lado, porque el empleo de la legítima defensa, la fuerza, está de parte del Ejecutivo y tiene que ejercerla. No solamente salir a dar discursos retóricos, ¿no? Decir sí, esto, el otro. No, tiene que haber acciones, pero acciones que se vean reflejadas cuando este tipo de cosas suceden. Cuando se planta uno contra estos fiscales y estos jueces que solamente buscan bajar la moral de la policía o de la fuerza del orden en general y no permitir, porque ese policía que ha sido detenido, ese policía actuó con su arma de reglamento y en funciones como policía. Entonces, no pueden venir acá a salir, pobrecito, no, como los famosos City y Brian, que eran dos angelitos, ¿no? Y hasta el día de hoy no pueden demostrar que fueron muertos por las fuerzas del orden, cuando existen hasta algunos videos, no los que perdió misteriosamente el señor Muñoz, sino otros videos de ellos mismos, donde se ve claramente que fueron asesinados desde la zona donde estaban ellos. Pero bueno, ellos no les interesa. Siguen buscando a la policía, y tienen jueces y fiscales que están en esa dirección. Entonces, estas cosas, Daniela, no se pueden permitir más. Tenemos que tener gente, ¿no?, en el Ejecutivo que ponga las cosas claras, que actúe, más que discursos, más que papeles y todo lo demás. Ellos tienen que tomar las decisiones. Si necesitan nuestra ayuda del Congreso, seguramente que se las vamos a dar, aún con la oposición que tenemos ahí, de muchos rojos y caviares que están ahí sembrados en el Congreso, producto justamente de la labor que bien se encargó de hacer el nefasto señor Vizcarra, ¿no?, con su autogolpe, y de ahí manejó y destruyó todo el sistema judicial. Y hasta el día de hoy estamos tratando de solucionar, si es que lo vamos a poder hacer o no, no lo sé, pero que vamos a seguir Bueno, luchando. Por supuesto que sí, tenemos que seguir así. luchando, porque no es solamente el tema de la policía, Mariela, es un tema de seguridad ciudadana, es un tema de seguridad integral, es un tema de seguridad nacional, ya lo ha dicho Fernando. Este delincuente o este pseudo terrorista iraní no está solo, hay una cúpula que están ahí, y estos se manejan así como agentes dormidos. Y si no acuerdan lo que pasó en Argentina hace ya más de 20 y tantos años, eso lo hizo una persona, sembrado, incorporado, estudiando, planeando, se consiguió dos, tres, hizo lo que hizo. Y así se trabaja. Y ese es el gran peligro. Por eso hablo de seguridad a nivel nacional, porque efectivamente el APEC está acá a la vuelta de la esquina. Estamos a las puertas, Así exacto. es, ¿no? No podemos dormir, pero, ¿no? Nosotros en la comisión, ahí donde está Fernando, con nosotros en la comisión, estamos siempre presionando y viendo estos temas. Y sé que están recibiendo esas informaciones, pero una cosa es recibir y decir, ok, gracias, y otra cosa es recibir y actuar. Y lo que nos falta acá es que tengan que actuar. Eso es lo que Exacto. falta. Hay un punto muy importante ahí, congresista, respecto a que las decisiones del Ejecutivo se toman con voluntad política. Si hay voluntad política, entonces ejecutamos y procedemos con mano dura a aplicar lo que corresponde,
dentro de la ley y actuar justamente con toda la investidura representativa que tiene pues el gobierno a través tanto de la presidencia como a través de sus ministros. Eso por un lado. Y por el otro, precisar, quizá a mucha gente no le queda bien claro esto de que el gobierno tiene presupuesto y ellos son los que tienen capacidad de gasto y de ejecución, y que la función del Congreso es de representar, de legislar y de fiscalizar, más no tienen capacidad de gasto. Es lo que mucha gente no entiende y que pues quieren atribuirle todas las responsabilidades al Congreso, y sin embargo vemos que quien tiene la capacidad ejecutiva para disponer, tomar decisiones y gastar y tomar decisiones de gobierno como este tema, definitivamente pues es el Ejecutivo, es el gobierno, es el presidente del Consejo de Ministros, son los ministros. Así que tiene que tener eso bien claro y que no se confundan de roles, ¿no? Todo le quieren atribuir al Congreso y sin embargo no vislumbran que este tema de capacidad de gasto, decisión y sobre todo de voluntad política le corresponde al Ejecutivo. Pero una cosa más, Mariela, prioridades. Uh-huh. O sea, en este momento, la prioridad, creo yo, a nivel ejecutivo, a nivel nacional, es el tema de la inseguridad. O sea, esa es la prioridad. Y no estar regalando miles de millones en asesorías inocuas realmente, ¿no? O estar derivando plata para hacer, no sé, películas o para tal o cual cosas que no tiene que ver con lo primero que necesita la población, que es tener seguridad. Si no hay seguridad, todo lo demás, No hay económico, la inversión, no hay... salud y todo eso, no va a funcionar. Porque el señor que tiene su bodega, que con su esfuerzo la abre y a la semana vienen 3, 4 delincuentes a pedirle cupo, o cierra y se va, o simplemente lo matan. Así Este es. tema es prioridad uno y eso tiene que entender el Ejecutivo. Y Uh-huh. parece ser que todavía no se da cuenta. Será porque no le han tocado la puerta. Ahora no se la toquen. Pero, por Dios, la gente de a pie lo que ve es justamente el peligro que es salir inclusive a la esquina a comprar un tarro de leche. Es increíble la misma sensación de inseguridad que hemos vivido en la época del terrorismo. Todos estamos Mm. percibiendo, sintiendo la misma sensación de inseguridad, y es un terrorismo social que realmente pensamos que no íbamos a volver a vivir, y sin embargo ahora nos confrontamos en el día a día con estos sicarios, extorsionadores, que tú prendes el noticiero y realmente todos los días mueren muchas personas inocentes por víctimas justamente de estos sicarios. Así que es inconcebible la situación que ahora estamos viviendo, y esperemos que desde el Congreso contar con todo el apoyo de ustedes, congresistas probos, y Dios mediante pues le pongan la agenda al Ejecutivo para que actúe y gobierne como debe de hacerlo. Congresista Rospiglio, hace sus palabras finales para ir concluyendo con con este importante conversatorio que un poco pone en las luces justamente la coyuntura actual que estamos viviendo. Bueno, simplemente decir que desde el Congreso, como tú dices, con congresistas como José Cueto y otros, estamos interesados en temas fundamentales como este de la seguridad, como restablecer la legalidad en casos como la lesa humanidad, y hacemos todo lo que es posible desde esta institución del Estado que se encarga de legislar y fiscalizar, y también tenemos que exigir y demandar al Ejecutivo, que es quien finalmente gobierna y tiene los resortes del poder, para que haga lo que tiene que hacer y actúe con energía y firmeza para enfrentar a los adversarios que tenemos en este momento, que son la delincuencia, el crimen organizado, el terrorismo. Muchas gracias, Mariela, por esta invitación, y bueno, siempre a tu disposición para cualquier comentario que sea de interés de ustedes. Muy amable congresista, gracias por su participación y sus grandes aportes. Congresista Cueto, sus palabras finales, su mensaje a la población que lo está escuchando. Bueno, Marielita, muchas gracias también por la invitación. Siempre es grato conversar sobre estos temas. Y como te decía, ¿no? Tenemos que lograr llegar a los niveles adecuados
para que la gente que tiene el control, que tiene el poder, que tiene los recursos, tomen acciones, prioricen las cosas, tomen acciones y se dediquen realmente con mano dura, con mano fuerte, con la mano, bueno, suena cliché, ¿no? Con las leyes del costado que ya sabemos que ni los jueces las hacen cumplir, pero tratar de cubrir a nuestra gente, tratar de darles ese respiro para que puedan hacer sus labores, para que puedan sentir que este país es de todos, que tenemos que mirar hacia adelante, no al 26, sino hacia adelante, ¿no? Buscando que nuestros hijos y nuestros nietos, en mi caso, no estén pensando en migrar del país. Este Así país es. todos lo queremos y que queremos que salga adelante. Y tenemos las herramientas. Lo que necesitamos es, primero, que haya orden para poder trabajar. Y segundo, y acá un llamado a tu audiencia, que aprendamos a votar, por Dios. Que no nos vuelva a tocar un desastre de gente que ha entrado en todos los niveles y que nuestros líderes que manejen el Ejecutivo se rodeen de gente capaz. No hablo de técnicos solamente, gente capaz, con criterio, honesta, con principios que permitan sacar nuestro querido país adelante. Gracias, Marilita, por esta invitación y, como dijo bien Fernando, a tus órdenes para cualquier otra oportunidad. Muchas gracias, congresista Cueto, muchas gracias, congresista Rospigliosi. Esta ha sido una entrega más a través de la Coordinadora Republicana que nos brinda esta plataforma para que toda la ciudadanía se ilustre del papel que vienen desarrollando desde el Congreso y también el aporte que podamos hacer desde esta plataforma. Muy buenas noches y que Dios los bendiga.